Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Cosmología, Big Bang y Multiverso, tema que abordaremos de la mano de nuestro invitado de hoy, Carlos Madrid Casado. Damos la bienvenida una vez más al canal de Fortunata Jacinta a Carlos Madrid, que nos saluda desde el otro lado de la pantalla. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Paloma? ¿Qué tal? Encantado una vez más de estar hoy aquí también. Bueno, pues en la ocasión anterior nos estuviste presentando tu última publicación, tu último libro, Filosofía de la Inteligencia Artificial. Vamos a ponerlo en pantalla como recordatorio. Aquí lo tenemos. Pero yo me quedé con ganas de trabajar también un poco un libro tuyo anterior, que es del año 2018, publicado por Pentalfa Ediciones, ¿verdad? Que es Filosofía de la Sí. Cosmología, como ven ustedes en pantalla, Hombres, Teoremas y Leyes Naturales, que es un libro pues, con el que yo pude introducirme en las cuestiones de la nosiología del materialismo filosófico, un libro interesantísimo, recomendable para toda la audiencia que tenga interés en estas cuestiones. Un libro muy bien escrito. Además, Carlos, enhorabuena también por eso, por la claridad en la exposición. Y bueno, pues ese va a ser un poco el tema de hoy, Carlos. Vamos a Muy ver. bien. Como he dicho, pues en él te ocupabas de la cosmología, que muchas veces pasa por ser interpretada como la reina, ¿verdad? La reina de las ciencias, sería la rama de la física que por fin nos desvelaría el origen, la evolución y el destino del universo. Bueno, pues a propósito de estas cuestiones, Carlos, ¿qué nos cuentas? Bueno, lo primero que hay que decir es que a los interesados, ¿no? Que luego a lo mejor después de esta charla pues se animen a echar un vistazo al libro que está disponible en vegetal y en digital. El libro tiene como dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una primera parte que es, como decías tú, Paloma, es una introducción a la teoría del cierre categorial, es decir, a la nosiología del materialismo filosófico y en especial con aplicación a las matemáticas y a la física, ¿no? Y es curioso porque en alguna reseña que ha habido del libro desde que salió publicado en 2018 hasta el presente, pues había gente que decía como que el libro estaba un poco falto de equilibrio, ¿no? Que si el libro creo que había como dos terceras partes, era esa parte como más de filosofía general de la ciencia, y luego solamente un tercio era lo dedicado a la cosmología, ¿no? A la filosofía especial, en este caso de la ciencia de la cosmología, ¿no? Claro, el problema es que, y esto es algo que enseguida cuando nos empezamos a meter en harina, ¿no? En abordar la cosmología nos daremos cuenta, es la dependencia que los análisis de la cosmología tienen de la idea de ciencia que se tenga. Y entonces, claro, a mí me importaba mucho en ese libro que el lector, que sobre todo podía ser un lector a lo mejor formado en física teórica, ¿no? O que fuera matemático de formación, pero que no tiene por qué conocer el materialismo filosófico, pues pudiera tomar ahí de primera mano contacto con la teoría de la ciencia del materialismo filosófico, ¿no? Y lo hiciera de una manera, pues con aplicaciones a las matemáticas y a la física que a él le sonaran. Quiero decir, que fueran con ejemplos que él tiene a la mano, ¿no? Y entonces, pues fue un esfuerzo un poco de, por así decir, de escribir pues algo que tuviera que ver con ajustar cuentas, por así decir, con una presentación de la teoría del cierre que tuviera muy en cuenta a las matemáticas y a la física para interesar a los científicos en activo, pero también que tomase en cuenta pues las últimas oleadas de la filosofía de la ciencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues con corrientes que ha habido pues en el ámbito anglosajón en los últimos años, ¿no? Entonces esa primera parte era ahí necesaria en el libro, ¿no? Pues ahora en lo que voy a comentar, pues cuando me haga falta referirme a la idea de ciencia, pues haré algún comentario al respecto, ¿no? Pero claro, puede parecer que lo estoy usando ahí pues como un poco como axioma ad hoc, ¿no? Pero la fundamentación de por qué uno toma partido por esa teoría de la ciencia, pues estaría contenida en toda esa primera parte del libro, ¿no? Bueno, entonces, la cosmología, como decías, es efectivamente a día de hoy pasa por ser en cuanto que es una rama de la física teórica, pasa por ser la reina de las ciencias, ¿no? En tanto en cuanto, pues sería esa rama de la física que por fin nos va a desvelar el origen, la evolución y el final, el destino del universo como un todo, ¿no? El problema es que la cosmología y sobre todo los cosmólogos, cuando presentan muchas veces sus investigaciones, investigaciones que a lo mejor no son tanto artículos concretos, sino muchas veces libros de divulgación de la cosmología, pues sobrepasan, por así decir, el campo de los conceptos cosmológicos o de los conceptos físicos, ¿no? Acotados. Quiero decir,
Ya no están hablando de conceptos científicos cerrados, acotados, qué sé yo, pues velocidad radial, frecuencia de onda, intensidad lumínica, brillo de una estrella, etcétera, sino que ya están empezando a hablar de ideas, de conceptos trascendentales, en el sentido de que son conceptos que al aparecer en múltiples campos son ya por sí, por derecho propio, ideas filosóficas, ¿no? Que ya meritan un tratamiento distinto, ¿no? Un tratamiento que no puede dar una ciencia concreta, sino que hay que hacerlo de una manera crítica o sistemática desde la filosofía, ¿no? Aunque, claro, ese análisis puede hacerse desde diferentes filosofías, ¿no? Estarán obviamente en debate, en dialéctica, ¿no? Unas con otras. Entonces, ideas como, por ejemplo, la de todo, la de cosmos, universo, multiverso, la creencia en una teoría del todo, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que ya hacen sospechar que los cosmólogos, cuando hacen cosmología, no solamente se comportan como físicos, sino también muchas veces como filósofos espontáneos, ¿no? Y que la cosmología a veces se presenta como un sucedáneo de filosofía, toda vez que desborda el campo de los conceptos categoriales que estarían ligados a la astronomía o a la astrofísica y empieza a dar pues, un salto más allá, ¿no? Un ejemplo de esto muy claro es Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking, que hasta su desaparición pasó por ser el ejemplo de cosmólogo, ¿no? Junto con quizás con Penrose, con Einstein, ¿no? Que quizás los más famosos, ¿no? Pues a día de hoy, pues Einstein era un ejemplo fantástico de todólogo, ¿no? De que vestido, por así decir, con su bata blanca de científico, ¿no? Era capaz de hablar de temas que en realidad son filosóficos, ¿no? Estoy recordando en uno de sus últimos libros donde él dice que la filosofía ha muerto, ¿no? Porque la antorcha del descubrimiento la han tomado las ciencias y que ahora son las ciencias, la física, la que ha tomado el relevo de la filosofía. Es la física, sería la física la que ahora sería capaz, por fin, de responder a las grandes interrogantes filosóficos, ¿no? Que de una manera insospechada y que nunca se pudo hacer la filosofía, ¿no? Y él precisamente, pues que eso, que la filosofía ha muerto, ¿no? Porque según él los filósofos no se han mantenido al tanto de las innovaciones científicas, ¿no? Y donde antes pues había discusión, ahora lo que hay es investigación científica que nos permitiría responder a eso, ¿no? Este es un ejemplo muy bonito, ¿no? De ver cómo Stephen Hawking aquí se está comportando más que como un cosmólogo, como un filósofo espontáneo, ¿no? Y dando una muestra de lo que luego más adelante pues comentaremos como una muestra de fundamentalismo científico, ¿no? Pero claro, lo primero que uno tiene que hacer es echar la vista atrás, ¿no? Y hacer un breve recorrido de la historia de la cosmología, ¿no? Para ver cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las razones del encumbramiento de la cosmología a día de hoy, ¿no? Lo primero de todo es fijarnos en el rótulo, ¿no? El rótulo cosmología es un rótulo que acuña curiosamente un metafísico alemán, Christian Wolff. Este rótulo no aparecía antes, ¿no? Y él lo articula como una de las ramas de la metafísica, la cosmología, ¿no? Claro, para encontrar una cosmología ya que tenga que ver con las ciencias, muchas veces cuando uno estudia los libros de cosmología y en el primer capítulo en un libro de cosmología te hacen un recorrido histórico, suelen empezar con los presocráticos, luego aparece por ahí Ptolomeo, Copérnico, Newton, pero claro, aquí hay que distinguir y hay que ser capaz de cortar. Copérnico, Newton, lo que estaban haciendo no era tanto cosmología cuanto astronomía, es decir, se estaban ocupando de intentar estudiar el movimiento de los planetas o de las estrellas, pero no de plantearse el origen por ejemplo, del sistema solar, ni mucho menos el origen de lo que sería el universo. Y esa es la cuestión que abre. Entonces resulta que Copérnico no se estaba tanto preocupando por el origen, la evolución y el destino del universo, sino simplemente por algo tan sencillo como era bueno, sencillo, entre comillas, ¿no? O más acotado como es la posición de los planetas y del sistema solar, ¿no? Los movimientos del sistema solar. Algo parecido le ocurre a Newton, ¿no? Entonces, claro, verdaderamente las historias de la cosmología que comienzan o que incorporan a estos autores, pues a mi juicio están cometiendo pues un error, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede marcar el inicio de la cosmología científica? Pues yo creo que el inicio de la cosmología científica uno tiene que fijarse en Laplace, ¿no? En el físico y matemático francés que fue ministro del Interior de Napoleón. ¿Por qué? Porque en su mecánica celeste
hay dos detalles a tener en cuenta. Un primer detalle es que él por primera vez ya no mete a Dios. Newton había metido a Dios para explicar diferentes cuestiones como eran los desajustes que se producían en el sistema solar al cabo del tiempo. Y Laplace creyó descubrir que las ecuaciones solas de la gravitación universal eran capaces de explicar el comportamiento de los planetas y que este comportamiento era estable. Pero es que hay más. Laplace ya está hablando en un momento en el cual se ha producido lo que Gustavo Bueno denominaba inversión teológica. Es decir, el hombre ha ocupado el lugar de Dios y empieza a pensarse el mundo, por así decir, desde un punto de vista del ojo de Dios, ¿no? Y entonces resulta que en ese momento que se ha producido la inversión teológica, que ha habido ese cambio, esa alteración de lugares entre el hombre y Dios, pues aquí hay una cuestión interesante, y es que Dios deja de ser un tapón, por así decir, el Dios teológico deja de ser un tapón para plantearse la creación, el origen o la causa de la creación del universo. Y es ese momento en el cual Laplace no solamente deja de recurrir a Dios para explicar el movimiento de los planetas, ¿no? Es conocida la famosa anécdota de cuando Napoleón le pregunta al recibir sus tratados de mecánica celeste dónde está Dios, y él dice, es una hipótesis que no necesito, ¿no? Sino que también Laplace se plantea por primera vez el origen del sistema del mundo. Cuando él refería al sistema del mundo, se estaba refiriendo al sistema solar. Y él allí plantea la hipótesis de la nebulosa primitiva, ¿no? Para intentar explicar por qué se genera el sistema solar y por qué todos los planetas giran en el mismo plano y en el mismo sentido, ¿no? Bien, entonces, a mi juicio, la cosmología no se le puede marcar un inicio anterior a Laplace. El problema es que la cosmología laplaciana es una cosmología muy limitada, donde solamente tenía como herramientas la mecánica newtoniana, y eso apenas le permite plantearse pues, el origen del sistema del mundo, es decir, del sistema solar, básicamente. Lo que sucede es que en el siglo XIX va a aparecer la astrofísica. La astrofísica es una nueva rama de la física que va a permitir estudiar la luz de los planetas mediante un nuevo aparato, un nuevo contexto determinante que es un espectrómetro, que va a permitir descomponer la luz de las estrellas y analizar su composición. Y esto es precisamente la astrofísica, es decir, de las estrellas se va a uno poder ocupar no solamente de su posición, cosa que hacía la astronomía, sino también de su composición, que es lo que va a hacer la astrofísica, ¿no? Y además, a principios del siglo XX aparece la teoría de la relatividad. Entonces, son esos dos pilares, la teoría de la relatividad por un lado y por otro lado la astrofísica, lo que van a permitir el despegue de la cosmología verdaderamente científica o stricto sensu, ¿no? Toda vez que la cosmología laplaciana pues era un pequeño intento, un pequeño bosquejo basado en la mecánica newtoniana. Y aquí la figura clave es sin duda alguna el Abad Lemaitre. El Abad Lemaitre, que era un físico, se plantea el usar la teoría de la relatividad general de Einstein para todo el universo. Esto, en cierto modo, ya lo había hecho Einstein, pero Einstein pensaba que el universo como un todo era algo estático. Y de lo que se da cuenta Lemaitre es que las ecuaciones de la relatividad general también admiten, y esta es la clave del asunto, unas soluciones donde habría habido un inicio en el tiempo, ¿no? Es decir, el universo no ha sido siempre como era, no ha sido siempre estático, sino que ha tenido un inicio, ¿no? Y esa es la gran aportación del Abad Lemaitre. Además, el Abad Lemaitre va a dar cabida dentro de este modelo matemático que él plantea a unas observaciones que más o menos por los mismos años estaba haciendo un astrónomo observacional como era Hubble. Se suele decir que Hubble descubre el hecho de la expansión del universo, pero alto ahí. Lo que más bien Hubble, esto es una cosa que conviene mucho explicarla porque muchas veces se explica mal, ¿no? Incluso se explica mal en libros de cosmología, ¿no? Hubble no descubre la expansión del universo, es decir, él lo que descubre es una correlación, un patrón que hay entre la distancia de ciertas estrellas y el corrimiento al rojo de su luz. Es decir, cuanto más lejos está una estrella, ¿no? Más la luz está experimentando un mayor corrimiento al rojo. Él interpreta este corrimiento al rojo, que es lo que se llama la línea del efecto Doppler, es decir, de que lo que se está observando es una especie de velocidad aparente, él mismo dice una velocidad aparente, una velocidad de recesión de estas galaxias, o dicho de otra manera, que las galaxias que nos rodean, conforme más alejadas están de nosotros, más se alejan de nosotros.
Claro, lo que sucede es, lo primero, que aquí hay un detalle interesante. El hecho observacional es entre el corrimiento al rojo y la distancia. El interpretar el corrimiento al rojo como una velocidad es ya una cuestión que depende de usar el efecto Doppler. Pero lo que a día de hoy se dice es que no es que las galaxias se estén moviendo, sino que es el espacio-tiempo que está entre medias lo que se estaría estirando. Y eso es lo que genera que el universo se esté expandiendo, ¿no? Como si fuera una especie de globo que se va hinchando y que conforme se hincha, pues unos puntitos marcados en su superficie no cambian, pero la goma que está entre ellos, pues sí que se estira como si fuera un chicle, ¿no? Claro, esto ya no depende del efecto Doppler, esto ya depende del cambio de escala, de la métrica dentro del modelo de universo. Dicho de otra manera, para que nos entienda la gente que nos está viendo. Cuando uno mira al cielo, Hubble no observó la expansión del universo. Lo que observó es cierta correlación entre datos observacionales que en el contexto de la teoría de la relatividad general se pueden interpretar como que el universo se está expandiendo y que por lo tanto ha tenido un inicio. Claro, pero aquí hay que ver todos estos saltos lógicos, ¿no? Que esta es la cuestión clave del asunto. De hecho, lo que la gente no sabe es que Hubble se resistió siempre a interpretar su descubrimiento como una expansión del universo. Incluso en su último libro al respecto, creo que es del año 50 o 40 y algo, él menciona muy de pasada las aportaciones de Einstein o de Eddington o de Lemaitre, ¿no? Él siempre habló de velocidades aparentes, ¿no? Y haciendo mucho hincapié en lo de aparente, ¿no? Porque no quería comprometerse con una interpretación de lo que él había observado, ¿no? Entonces, aquí hay un primer detalle que hay que tener en cuenta en la historia de la cosmología, ¿no? Y deshacer esa especie de idea de que lo que se ha observado es la expansión del universo. No, la expansión del universo no es un hecho, no es algo observable. Es una inferencia que se puede sacar en el marco teórico de la relatividad general. Pero puede haber otros marcos al respecto, claro. Esta es la clave del asunto. El siguiente protagonista que nos encontramos es Gamow, ¿no? En los años 40 estaba estudiando la abundancia de elementos químicos y sucede algo curioso, que si uno va avanzando en la tabla periódica de los elementos, lo que observa es que la abundancia de los elementos químicos pues va decreciendo, va cada vez, según avanzamos, cada vez hay menos, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Y Gamow lo que se da cuenta es que hay que apelar a una especie de nucleosíntesis primordial. Dicho de otra manera, que no basta con decir que en el centro de las estrellas se generan los elementos químicos en esas condiciones de temperatura y presión tan altas, sino que para poder explicar esa curva de abundancia de elementos, pues hay que decir que tuvo que haber el universo, en un comienzo, tuvo que ser muy caliente, y tuvo que estar muy comprimido para que se pudieran generar esos primeros elementos, el hidrógeno, el helio, etcétera, el litio, en unas cantidades como las hay. Claro, Gamow se plantea esa primera idea, que es lo que luego se llamará posteriormente una idea del Big Bang caliente, ¿no? Que tiene que haber habido una explosión primigenia caliente. Pero la clave está en lo siguiente. Se suele decir también que Gamow es el que dice, bueno, si el universo en el origen ha tenido que venir de una explosión caliente, tiene que haber una especie de radiación de fondo, como una especie de fósil, de resto fósil de esa explosión primigenia, ¿no? De ese encendido primero, ¿no? Esa es la radiación de fondo, ¿no? De la radiación de fondo de microondas. Lo que sucede, se suele decir, Gamow predice esta radiación de fondo y años después Penzias y Wilson la encuentran. Y no es así, de nuevo, la historia. Y esto es algo que Gustavo Bueno, en teoría del cierre de categoría, le hace mucho hincapié cuando explica este episodio, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que Gamow hace un montón de predicciones. Unas veces predice una radiación con 50 grados Kelvin, otra con 5, otra con 10, pero nunca afina, porque la radiación está en torno a los, si no recuerdo mal, los 2,7 o 3 grados Kelvin. No recuerdo exactamente la cifra, ¿no? Con lo cual, las predicciones de Gamow estaban totalmente disparadas con respecto a lo que realmente se encontró. Y lo que más bien sucedió es que estos dos ingenieros, trabajando con una antena de IBM, Penzias y Wilson, encuentran efectivamente que hay una radiación que permea todo el universo en todas direcciones. Y entonces, como se enteran de que unos colegas de Princeton están trabajando en el contexto de la teoría del Big Bang, deciden interpretar su radiación en el contexto de esa teoría.
pero no es porque la teoría del Big Bang hubiera predicho, ni mucho menos, que había esa radiación, ¿no? Entonces, fíjense aquí de nuevo cómo la historia va dando, por así decir, la vuelta del revés a cómo muchas veces se presentan los hechos científicos, ¿no? De hecho, esto fue muy criticado por la teoría alternativa en aquel momento, que era mientras estaba la cosmología, por así decir, creacionista, que es la cosmología Big Bang. En Inglaterra, Fred Hoyle y sus ayudantes defendían la cosmología del estado estacionario, que lo de que defendía es que el universo pues siempre había sido más o menos estático. Lo que pasa es que esta cosmología pues también tenía múltiples problemas, como que tenía que apelar a la creación continua de materia, es decir, que se tenían que crear ciertos átomos cada ciertos millones de años, que no se sabía muy bien de dónde salían, ¿no? Que salían como de la nada, ¿no? Con lo cual también esta cosmología pues no estaba exenta de problemas. De hecho, es Hoyle el que, cachondeándose, pone el nombre de Big Bang, ¿no? Para referirse a la cosmología que defendían sus oponentes al otro lado del Atlántico, la llama la cosmología Big Bang, ¿no? E incluso, como era la cosmología defendida por Lemaitre y que el Papa llegó a santificar, ¿no? Diciendo que, pues, que la cosmología Big Bang nos revelaba el fiat lux, ¿no? Llegó a decir Fred Hoyle que qué teoría científica era esta que había sido propuesta por un sacerdote y bendecida por un papa, ¿no? Entonces, aquí hay que ver un poco todo este tipo de cuestiones y un contexto también sociológico en el cual, fíjense, estamos en la época de posguerra, donde ha caído la bomba atómica, ¿no? Esa imagen de la bomba atómica, de los estallidos de la bomba atómica, pues también ayuda mucho a concebir esa explosión primigenia de la cual surge el universo, ¿no? Aquí este tipo de factores sociológicos y religiosos tampoco hay que minusvalorarlos, ¿no? Bien, entonces, lo que sí que sucede es que la radiación de fondos que podía acomodarse en el seno de la cosmología Big Bang, pues no podía acomodarse en el seno de la cosmología estacionaria. Y entonces esto marca que efectivamente a partir de entonces la cosmología Big Bang sea, por así decir, la única que sobrevive en el ring, ¿no? Y a día de hoy lo que tenemos es que la cosmología Big Bang ha tenido que irse, por así decir, nutriendo de diferentes hipótesis, algunas de ellas bastante metafísicas, como la de la expansión inflacionaria. Es decir, no es solamente que el universo se haya producido, por así decir, es una imagen, una explosión, ¿no? De tal manera que se está expandiendo el espacio-tiempo, sino que en los primeros instantes esa expansión tuvo lugar a unas tasas de velocidad exponencial, que es lo que se llama la expansión inflacionaria. ¿Por qué hay que recurrir a esta especie de expansión inflacionaria? Porque si no, no se explican un montón de problemas, ¿no? Y esa es un poco la teoría en la cual a día de hoy estamos. Y a día de hoy lo que tenemos es lo que se llama la cosmología inflacionaria, el modelo Lambda-CDM. Decíamos que es porque no es solo que la cosmología Big Bang se haya tenido que dotar de diferentes hipótesis para explicar de diferentes fenómenos, como la expansión inflacionaria, sino que también tiene que presuponer la existencia de la materia oscura para ser capaz de explicar otros fenómenos. Esta cosmología, que es la que tenemos a día de hoy, la cosmología inflacionaria lambda-CDM, inflacionaria porque ya digo que necesita de la hipótesis de la inflación. La lambda hace referencia a que la constante cosmológica que en su momento había introducido Einstein para hacer estático el universo, curiosamente es una constante que va apareciendo y desapareciendo en los modelos y a día de hoy se ha recuperado para explicar las últimas observaciones de supernovas que dicen que el universo está experimentando una expansión acelerada y entonces más rápido de lo que se esperaba. Entonces se reintroduce esa lambda en el modelo para explicar esto, una lambda que muchas veces se interpreta como la energía oscura. Finalmente, la CDM quiere decir en inglés materia oscura fría, que es otra necesidad intrínseca del modelo para explicar, por ejemplo, el movimiento de las galaxias. El problema de hoy es el siguiente, y es que desde que escribí el libro en 2018 hasta el momento ha habido un cambio en el estudio de la cosmología total, por lo siguiente que vamos a decir. Y a día de hoy ha habido, desde que pues salió el libro en 2018 hasta el presente, ha habido un cambio total. En el libro, en su momento decía que había algunos problemas abiertos que podían darnos alguna sorpresa, y me refería al problema de la constante de Hubble. Lo curioso es que en los últimos 5 años, lo que se llamaba la tensión de la constante de Hubble, ya lo llaman los propios cosmólogos la crisis de la constante de Hubble. Y es como si la cosmología
si uno lee las noticias que salen en la prensa, hubiera hecho queac de repente. ¿Y por qué? Vamos a intentar explicar esto. La constante de Hubble es una constante de proporcionalidad que Hubble introduce para relacionar la velocidad a la que se alejan, esa velocidad aparente de recesión de las galaxias, relacionarla con la distancia. Bien, esta constante tiene una gran importancia en el modelo teórico. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la edad del universo. Y el problema es que a la hora de estimar esa constante hay dos métodos, ¿no? Dos vías metodológicas. Una es como Hubble, ¿no? Observando, pues, por ejemplo, las supernovas, ¿no? Y eso da una determinada predicción de los valores de la constante. El otro método es a partir del modelo teórico y de la radiación de fondo de microondas. Y eso da otra estimación. Hasta en 2018, esas estimaciones eran distintas. Una era mayor que otra. Pero, y esta es la clave del asunto, como todavía no eran muy precisas las estimaciones, se pensaba que, bueno, que si seguramente se mejoraban en las medidas, se hacían mejor, con más cuidado, pues se vería que las diferencias no solamente no eran tan grandes, sino que se borraban. Pues bien, en los últimos 5 años, lo que se ha visto es que no solamente no se borran, sino que se han acrecentado, han aumentado. Y esto es lo que tiene una gran importancia, porque es lo que nos está marcando que ya hay autores que dicen que hay algo mal en la cosmología teórica, que hay algo en el modelo que ha hecho queac, ¿no? El hecho de que tenemos un valor que predicho mediante una estimación de observacional y una estimación teórica, hay unas diferencias que no encajan. Por eso el momento actual de la cosmología es un momento muy delicado y que plantea, pues, cuestiones tan interesantes. Bueno, Carlos, entonces, ¿qué problemas científicos y filosóficos arrastra a día de hoy la cosmología? Vale, vamos a empezar, si acaso, con los problemas científicos, ¿no? Que son básicamente 5. El primero de ellos, que es a día de hoy, yo creo, el más acuciante, es el que he mencionado, que es el de la constante de Hubble, ¿no? El hecho de que ha pasado de ser una tensión a una verdadera crisis, ¿no? Que nos viene a decir, para muchos es como una especie de refutación, ¿no? Aquello que, interpretándolo un poco en la línea de la teoría de la ciencia de Popper, ¿no? Si una teoría de la ciencia, si una teoría científica pues dice A y no observamos A, sino lo contrario, pues es que algo está mal en la teoría, ¿no? Pues eso así es como lo interpretan muchísimos cosmólogos, el hecho de que las observaciones mediante supernovas de la constante de Hubble den un valor, arrojen un valor que el modelo teórico, mediante el estudio de la radiación de fondo, pues no es capaz ni mucho menos de predecir, ¿no? Ese sería quizás el primer problema. El segundo tiene que ver con que en el origen, en el Big Bang, el universo era muy pequeño y muy caliente. Es decir, tiene que ser, en tanto en cuanto se está aplicando a todo el universo, la cosmología, la teoría de la relatividad tiene que seguir siendo válida. Pero en tanto en cuanto en ese momento el radio del universo es muy pequeño, también es de aplicación la mecánica cuántica. Y el problema es que hay una inconmensurabilidad total, o por lo menos muy grande, entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. O dicho de otra manera, que a día de hoy no hay una teoría del todo, ni se la espera. Es decir, los físicos han sido capaces de ir, por así decir, unificando diferentes fuerzas, ¿no? Pero unificar todas las fuerzas fundamentales es algo que a día de hoy no se ha conseguido. Y la teoría de cuerdas, que hasta hace unos años estaba muy en boga, pues cuando se está viendo que no hay una única teoría de cuerdas, sino un montón, y que luego son teorías totalmente infalsables porque no son metafísicas en el sentido de que no hacen ningún tipo de predicción que sea verdaderamente constatable, pues entonces se está planteando la idea de que no hay una teoría del todo. Entonces, un segundo problema es este, ¿no? La inconmensurabilidad entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, cuando ambas teorías tendrían que ser de aplicación en el origen del universo. Un tercer problema ya nos hemos referido, y es el de que el modelo cosmológico actual necesita recurrir a la expansión inflacionaria para ser capaz de explicar determinados fenómenos. Cuestiones muy físicas, como es el hecho de que no hay monopolos magnéticos, también cuestiones como que el universo, lo que se llama el problema del horizonte, que allá donde mires el universo es muy parecido en todos los lados, y para eso necesitas que haya habido en el comienzo una expansión inflacionaria, para que todo sea muy parecido, ¿no? Aunque no haya estado en contacto. También otro problema, como es el de el hecho de que el universo, las mediciones de su curvatura son prácticamente planas.
Y eso pasa porque en el inicio también haya habido una expansión inflacionaria. Y en último lugar, para que se hayan podido formar las galaxias, también es necesario que haya habido una expansión inflacionaria que, según los cosmólogos, ampliase las pequeñas variaciones cuánticas que podrían haber funcionado como germen de las galaxias, ¿no? Entonces, pero claro, no hay ningún mecanismo físico que se pueda postular como responsable de esta inflación. O dicho de otra manera, que la expansión inflacionaria funciona más bien como una especie de epiciclos, ¿no? A la manera como en el modelo tolemaico, los astrónomos tolemaicos, pues para encajar los movimientos de los planetas, pues iban metiendo epiciclos y más epiciclos, pues para que la cosa encajase. Y algo parecido ocurre con la materia y la energía oscuras. Materia y energía oscuras que en total son algo así como el 96% de los componentes del modelo. Entonces, fíjense usted qué modelo es este cosmológico, donde resulta que solo el 4% es la materia que conocemos y el 96% de lo postulado son materia y energía oscuras, de las cuales no tenemos prácticamente mucho conocimiento. La materia oscura se postula para explicar el movimiento de las galaxias, ¿no? Aunque a día de hoy pues, no se sabe muy bien, el modelo postula lo que se llama un tipo de materia oscura fría, ¿no? Pero no se sabe muy bien de qué estaría hecha. Y ahora últimamente, para explicar las últimas observaciones de supernovas, que no solo han llevado al recalcular el valor de la constante de Hubble, sino también a ver que el universo está experimentando una expansión acelerada, se ha tenido que meter en el modelo esa lambda, esa constante cosmológica que para Einstein fue su mayor error y que va apareciendo y desapareciendo como el Guadiana en la cosmología, ¿no? Bueno, pues ahora se reintroduce y se dice que es una especie de energía oscura que sería la que estaría detrás de la expansión acelerada del universo. Pero de nuevo, ¿qué es esa energía oscura? Pues no se sabe. Entonces, fíjense aquí cómo hay un montón de componentes que para explicar las observaciones cosmológicas, que son, como luego más adelante diré, no muchas, una docena, pues se van metiendo como epiciclos para que la cosa vaya encajando. Pero es que además hay una hipótesis fundamental que a mí me parece que es lo que ya nos pone en el límite con la filosofía de la ciencia, que es lo que tiene que ver con el principio cosmológico, que pues supone que el universo es homogéneo e isótropo. Dicho de otra manera, simplificando para que nos entienda la gente que nos escucha, lo que se está pues suponiendo es para poder resolver las ecuaciones de la teoría de la relatividad general hay que pues suponer ecuaciones que son complicadas porque son ecuaciones de geometría diferencial, con tensores, etcétera, pues hay que presuponer que hay cierta simetría en el universo. Es decir, que es lo que se llama la homogeneidad e isotropía, ¿no? Y esas simetrías son las que permiten precisamente resolver las ecuaciones. Pero claro, nada garantiza por qué tiene que ser nuestro universo homogéneo e isótropo. De hecho, las últimas observaciones de supernovas también se podrían interpretar como que nuestro universo no lo es. Y que por lo tanto, lo que más bien tendríamos es un universo amorfo, es decir, que no es exactamente como una esfera, sino que está bombado por unos lados y por otros. Pero claro, esto arrumbaría la posibilidad de hacer una ciencia cosmológica. También relacionado con el principio cosmológico hay otro principio que está ahí, que muchas veces se superpone al mismo, y es el siguiente. El principio que pues, supone una uniformidad de las leyes y de las constantes naturales. Es decir, que las leyes que los seres humanos, la teoría de la relatividad, por ejemplo, o la mecánica cuántica, que nosotros hemos probado en nuestro entorno, en nuestro mundo entorno, son extrapolables a todo el universo, a grandes escalas. Pero claro, esto tiene sus problemas. Entre otras cosas, porque la teoría de la relatividad general se está usando a escalas cuando se hace cosmología muy superiores a las que ha sido probada experimentalmente. Y por otro lado, cabe dudar de que las constantes que aparecen en la física, pues por ejemplo la constante de gravitación universal, sea efectivamente universal, ¿no? De hecho, hay autores que proponen que las leyes de Newton han de ser modificadas, tienen que modificarse, ¿no? Para explicar determinados fenómenos cuando las escalas ya no son las escalas, por ejemplo, del sistema solar, sino que sean escalas galácticas. Entonces, fíjense aquí ya que esto es un principio verdaderamente filosófico, el pensar que las leyes que los seres humanos hemos incorporado, hemos sido capaces de construir en la categoría científica, una categoría científica que recorre nuestro mundo entorno, son extrapolables al universo como un todo. Esto ya tiene mucho que ver, como enseguida diremos, con la teoría de la ciencia. Y esto es lo que nos lleva a los problemas filosóficos, ¿no? Y es que el estatuto científico de la cosmología
depende de la idea de ciencia que se tenga. Generalmente los cosmólogos, al principio cuando surgió la cosmología, en torno a los años pues, 30, 40, 50, hubo físicos que lo consideraban una especie de, llegaban a llamar como cosmomitología, ¿no? Los propios físicos eran conscientes de que era una especie de extrapolación más allá de la física experimental, de los laboratorios, ¿no? Y entonces los propios cosmólogos se armaron de una especie de teoría de la ciencia que les venía muy bien, que es la teoría que nosotros llamamos desde la teoría del cierre categorial, ¿no? Desde la teoría de la ciencia, del materialismo filosófico, el teoreticismo. Es básicamente la filosofía de la ciencia de Karl Popper. Es la idea de que la ciencia consiste en hacer modelos teóricos de los que deducir mediante el método hipotético deductivo predicciones y que esas predicciones pues ver si son o no refutadas por la experiencia. Entonces, claro, visto así, pues sí, los cosmólogos serían científicos, porque lo que hacen es modelos teóricos y de vez en cuando, no muchas, pues hacen determinadas predicciones que pueden ser o no falsadas por las observaciones. Claro, el problema, el contraste es cuando uno pone frente a esta teoría de la teoría de la ciencia propia del materialismo filosófico, ¿no? La teoría del cierre categorial, que tanto hincapié hace con toda la cuestión que muchas veces hemos discutido del hiperrealismo, ¿no? En que la verdad científica donde anida es en los contextos determinantes y solamente a partir de ahí va experimentando una cierta recurrencia por las categorías. Pero que las categorías tienen que ver con los procesos de cierre operatorio, es decir, que las categorías científicas no están dadas de antemano, sino que son los propios científicos, en cuanto a sujetos operatorios, los que van, por así decir, incorporando materiales a la categoría. Y claro, aquí el problema es el siguiente. Vamos a ver. Por un lado, la cosmología se basa en poco más de una docena de observaciones. Es decir, no hay muchas observaciones que sean de importancia para la cosmología. Por otro lado, la cosmología se basa en 4 pilares. Uno es la teoría de la relatividad general. Por otro lado, la ley de Hubble. Por otro lado, lo de la nucleosíntesis que hablamos con Gamow. Y por otro lado, la radiación de fondo. El problema es que la cosmología no es ni mucho menos una ciencia experimental, una ciencia de laboratorio. ¿Por qué? Porque no hay muchos referenciales fisicalistas y contextos determinantes manipulables. Es decir, los cosmólogos no pueden, por así decir, a la manera que un químico o, por ejemplo, un físico de partículas es capaz de manipular electrones o positrones en un acelerador de partículas o manipular reactivos para hacer una reacción química. Aquí las operaciones quirúrgicas no son posibles, ¿no? Entre otras cosas, porque el universo no cabe en la categoría propia cosmológica de la física, ¿no? Es demasiado grande, como por así decir, para entrar en la categoría, ¿no? Es aquello un poco de callo bíblico, ¿no? De que es como querer pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Pues algo parecido es lo que parece ser que querría hacer la cosmología, ¿no? Pasar todo el universo al dentro de la categoría física, ¿no? Lo cual es una especie como de mundanismo, ¿no? Pero es que hay más. Conforme han ido avanzando los años, se ha ido observando que incluso esa especie de teoreticismo en el cual se envolvían los cosmólogos para defenderse de los ataques de otros físicos, ¿no? Pues, por ejemplo, ha sucedido que físicos como Leonard Susskind, Max Tegmark, ¿no? O incluso todos aquellos envueltos en especulaciones relacionadas con el principio antiópico fuerte o el multiverso, ¿no? Pues empiezan a plantear hipótesis relativas a la cosmología que curiosamente, y esto es algo realmente importante, son totalmente infalsables. Es decir, no hay ningún tipo de experimento que nos pueda llevar a deducir si es cierta o es falsa. Incluso Leonard Susskind ha dicho que, hombre, que por qué nos tenemos que ceñir al rígido criterio de la falsabilidad de los filósofos, ha dicho. Pero claro, ¿ustedes se imaginan una ciencia donde el experimento no jugase ningún papel y lo único que jugase un papel serían las matemáticas? Pues claro, la verdad es que esto sería cualquier cosa menos lo que llamaríamos una ciencia positiva, ¿no? Una ciencia donde los teoremas científicos tienen que ver precisamente con las conexiones en sinexión de unas partes del mundo con otras partes, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, qué sé yo, un químico se da cuenta de que ácido más base, pues acaba dando sal más agua, ¿no? Y lo reformula y mide los reactivos y mide los productos, ¿no? Y establece ahí unas relaciones químicas, ¿no? Claro, aquí, si no puede haber eso, esto no sería más que nada, pues teorías matemáticas, que no desbordarían el ámbito del papel o de la pizarra.
Claro, esta es la clave del asunto. Claro, por ejemplo, Max Tegmark, que es un cosmólogo muy importante, también implicado en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, ¿no? Él sostiene, por ejemplo, la idea de que existe un multiverso, que existen infinitos universos, cada uno con unas leyes matemáticas distintas, ¿no? Donde puede haber todas las posibles variaciones que nos imaginemos, ¿no? En una, qué sé yo, en una la constante de gravitación universal tiene un valor y en otra tiene un valor ligeramente diferente y así. Claro, pero cuando Tegmark plantea esta especie de hipótesis de que puede haber infinitos universos, tantos, donde cada uno puede dar lugar a una combinatoria de los valores de las constantes que rigen las leyes científicas, eso es pura metafísica. Eso es verdaderamente un delirio metafísico, ¿no? Claro, ellos lo plantean todo esto en el sentido para evitar dar el paso del principio anteópico fuerte, ¿no? Que dice que el universo está diseñado precisamente para dar lugar al hombre y eso es lo que hace que tenga que tener unos valores muy ajustados de determinadas constantes cosmológicas, porque si fueran ligeramente diferentes, la vida sería imposible. Entonces, claro, lo que hacen estos críticos para evitar asumir este principio anteópico fuerte, que ellos pues suponen que si se toma tal cual, pues parece que es algo teleológico, ¿no? Que parece invita a pensar que hay un creador del universo que ha diseñado el universo precisamente para que viva el hombre. Y entonces ellos lo que dicen es, no, hombre, no, lo que sucede es que hay infinitos universos y hoy hemos tenido la buena suerte de que hemos ido a caer justo en ese, de los billones y billones de universos que hay, hemos ido a caer justo en el que se dan las condiciones para que haya vida. Claro, fíjense aquí qué metafísica, ¿no? Por unos y por otros. Claro, nuestra posición aquí sería decir, que es la clave del asunto, es que las verdades científicas, tal y como las entiende la teoría del cierre categorial, van ligadas a los contextos determinantes y tienen una determinada franja de verdad. Es decir, que la constante de gravitación universal, la G, no es universal, sino que depende de un determinado aparato, como es la balanza de Cavendish, usado para medir, que precisamente para medir esa constante de gravitación universal, donde está posicionado es en la Tierra. Por lo tanto, el ámbito, la categoría de ese valor, pues es prácticamente pues, el sistema solar y luego, teniendo en cuenta que ya se han hecho pruebas pues, con lentes gravitacionales y tal, pues una escala galáctica en algunos casos, pero ni mucho menos hay por qué asumir pues esa especie de uniformidad que haría que las leyes de la física pues serían aplicables a todo el universo como un todo, ¿no? Y en esto vuelvo a llamar la atención a algo que ya he dicho al principio. Cuando he recorrido la historia de la cosmología, he llamado la atención de la diferencia que existe entre la astronomía o la astrofísica, que se ocupa de una categoría que tiene términos acotados, como son los planetas, las estrellas, las galaxias, ¿no? Y la cosmología, que ya no se ocupa de estos términos, sino que su gran término es el universo como un todo. Pero claro, es que es imposible hacer una ciencia de un universo como un todo, ¿no? Esto es lo que precisamente en ontología nosotros llamaríamos un mundanismo, donde se quiere invadir el campo de la ontología general por la ontología especial, ¿no? Las ciencias lo primero que hacen es, mediante una serie de procesos de cierre operatorio, acotar determinadas categorías. Y es precisamente en esas categorías cerradas donde son verdaderamente soberanas. Entonces, plantear que hay una ciencia como la cosmología que es capaz de aplicarse al universo como un todo, pues es que rompe el principio de las categorías y rompe el principio de simple o qué. Y lo rompe desde un punto de vista, pues que como sabemos es presa fácil de concepciones míticas que pueden ser pues soquiáticas o creacionistas, ¿no? Un detalle interesante es tener en cuenta cómo veían esto los cosmólogos soviéticos, ¿no? Porque, claro, la cosmología Big Bang es fruto sobre todo de cosmólogos estadounidenses, ¿no? Y es lo siguiente, los cosmólogos soviéticos no les gustaba ver del cosmos, del universo como un todo. Lo más que ellos usaban era un término denominado metagalaxia. Entonces, lo más que hacían era, cuando hacían cosmología, en los años de la Unión Soviética, referirse a lo que estaba más allá de las galaxias, es decir, a considerar diferentes galaxias agrupadas como un agregado, ¿no? Pero nunca refiriéndose al universo como un todo. Ojo, claro, hay que aclarar, esto no lo hacían tampoco porque no lo hacían porque fueran conscientes de las limitaciones de la ciencia cosmológica, sino porque ellos, para referirse a la realidad como un todo, que tenían el Diamat. Entonces, claro, si ya ellos estaban allí y tenían el Diamat como un arma pues para ver de M, ¿no? De todo el mundo, de todo lo existente,
pues entonces no hacía falta la cosmología, ¿no? Aquí la diferencia es que, por así decir, los estadounidenses, norteamericanos, ahora mismo también ingleses, etcétera, pues usan la cosmología, pues eso, para invadir M con MI, ¿no? Con la ontología general, con el campo de la ontología especial. Claro, Carlos, entonces lo que hay aquí también de base es un fundamentalismo científico, ¿no? Efectivamente, ¿no? En el ansia cosmológica, ¿no? Sobre todo como lo plantean algunos cosmólogos, ¿no? Donde ya parece que nos están contando cuál es el origen del universo, incluso que había antes, ¿no? Con todo lo que hemos mencionado ya del multiverso, de la teoría del todo, del principio antiópico fuerte, ¿no? Pues el problema es que anida un fundamentalismo científico de base, ¿no? Y el fundamentalismo científico tiene, como por así decir, dos patas, ¿no? Una pata es el monismo ontológico, que viene a decir que existe algo así como una única realidad y que esa única realidad es abarcable porque no presenta fracturas. Por así decir, la realidad es una única y que es estudiable toda mediante la ciencia, ¿no? Entonces, el monismo ontológico va paralelo a una especie de monismo noseológico, ¿no? Donde existiría una ciencia así con mayúscula, que en este caso sería la cosmología, capaz de estudiar la realidad también con mayúscula y en singular al completo, ¿no? Este monismo ontológico y noseológico, pues que es la base del fundamentalismo científico, es lo que se ve muy bien pues, en la cosmología, ¿no? Y sobre todo también en cómo a veces los cosmólogos, cuando sobrepasan pues lo que son cuestiones categoriales, como podría ser, qué sé yo, pues estudiar, qué sé yo, las pequeñas variaciones de la radiación de fondo, o estudiar cuestiones de astrofísica, de evolución de galaxias, etcétera. Pero cuando ya hablan del universo como un todo, ¿no? Pues es donde sin darse cuenta están tomando pie en estos dos monismos, ¿no? Claro, el problema es que aquí hay el fundamentalismo científico, pues supone lo siguiente, ¿no? Algo así como que la política, vamos a decir, se puede reducir a sociología, la sociología a psicología, la psicología a biología, la biología a química, la química a física, de tal manera que al final sería la física la que sería capaz de explicarnos la realidad al completo. Claro, el problema es que sí, efectivamente, uno puede hacer este regresus, pero ¿cómo explicar desde la física actual, pues por ejemplo, qué sé yo, cómo va a acabar la guerra de Ucrania? Pues es que no se puede, ese progresus está totalmente vedado, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que ver de nuevo esto, ¿no? Que el fundamentalismo científico que piensa que existe la ciencia así con mayúscula, de tal manera que todas las ciencias van encajando armónicamente unas con otras, y donde esa ciencia con mayúscula capaz de explicarnos la realidad con mayúscula, el cosmos, es precisamente la cosmología, pues no son sino las dos caras de la misma moneda, ¿no? El mito del cosmos y el mito de la ciencia, ¿no? Funcionan, por así decir, como esas dos caras de una misma moneda. Y esto tiene su... Si volvemos la vista atrás, otra vez de nuevo a la PEAS, tiene mucho que ver con el momento en el cual se produce la inversión teológica, ¿no? Donde la ciencia va a asumir ciertos rasgos característicos de la ciencia divina, de la omnisciencia divina, ¿no? Como si fuera casi una refluencia, ¿no? La PEAS, ya digo que cuando fue el primero, por así decir, en plantear un inicio de una cosmología científica, ¿no? Pero también es interesante que, por ejemplo, en su ensayo filosófico sobre las probabilidades, tiene algunos párrafos en los cuales se refiere a la astronomía y a la mecánica celeste, como que son las disciplinas científicas que son capaces de presentarnos un atisbo de lo que sería una inteligencia absoluta capaz de determinar en cada momento cómo está la posición del universo, ¿no? Entonces, aquí se ve muy bien cómo la ciencia con mayúscula y en singular va tomando el lugar una vez eclipsa la idea de Dios, ¿no? Claro, desde nuestras coordenadas, lo que hay que decir es que en este salto que se produce de decir de un libro y una verdad a decir una naturaleza y una ciencia, ¿no? De hecho, fijaos que en este paralelismo que he trazado entre el libro y la naturaleza hay una conexión muy clara, que es lo de Galileo, el libro de la naturaleza, ¿no? Si antes lo que se leía era la Biblia, ahora lo que voy a falta leer es leer la naturaleza, porque allí está todo escrito, pero en un lenguaje que ya no son, qué sé yo, los ideogramas de la lengua semítica, sino que son pues triángulos y circunferencias, ¿no? O en este caso un cosmólogo diría pues las ecuaciones de la relatividad general, ¿no? Claro, desde el materialismo filosófico pues se hace una crítica fundamental, radical, ¿no? A este fundamentalismo científico, señalando
que lo primero, que no existe la ciencia, así con mayúscula y en singular, que lo que existe realmente son las ciencias, en minúscula y en singular, cada una con su campo categorial acotado, y que por lo tanto ninguna ciencia, ni siquiera la cosmología, es capaz de tragarse a todas las demás, ¿no? Y donde hay que pensar que muchas veces las ciencias, sin duda alguna, son las rocas más firmes en las que podemos apoyarnos, pero no agotan ni mucho menos la realidad, ¿no? Donde siempre puede quedar pues un ignoramus, ¿no? Y un ignorabimus, ¿no? Pero no apelando a cuestiones teológicas, sino simplemente al hecho de que unas ciencias chocan con otras, unas limitan con otras. Y estas inconmensurabilidades es que entre unas ciencias y otras es las que precisamente marcan los límites de la ciencia. Exacto. Bueno, Carlos, vamos a ver, estamos a punto de cumplir la hora de emisión, pero aprovechando que te tenemos aquí, yo sé que tú también has trabajado intensamente la cuestión del cambio climático y me gustaría aprovechar esta cuestión para preguntarte por otros mitos que detectes en las ciencias del presente en marcha, por ejemplo, este del cambio climático. O sea, en otra ocasión, efectivamente, me he ocupado de lo que es la filosofía de la ciencia del cambio climático, ¿no? Eso es, los interesados lo pueden encontrar en una lección en la EFO, ¿no? Y también pues, en algunos artículos publicados al respecto pues quizás el más cercano, ¿no? Pues en revista colombiana de filosofía de la ciencia o también otro en claves de la razón práctica, ¿no? La revista de Fernando Sabatero. El caso es que lo siguiente, ¿no? De nuevo, el rótulo ciencia del cambio climático es curioso porque ha cuajado más en el ámbito anglosajón que en el ámbito de la hispanidad, ¿no? Pero de nuevo, aquí es el mismo problema que con el de la cosmología, el de la unicidad de esta ciencia, ¿no? Se habla de ciencia del cambio climático. Sin embargo, cuando uno estudia el clima y cómo va cambiando el clima, lo que descubro es que no hay una única ciencia involucrada, sino muchas, ¿no? La meteorología, la climatología, la física, la estadística, la computación, la oceanografía, la geología. Es decir, en verdad no hay una ciencia del cambio climático, más allá de ese rótulo, ¿no? Lo que en verdad tenemos es una multiplicidad de ciencias, ¿no? Y esa multiplicidad de ciencias tiene mucha importancia porque va a llamar la atención sobre las diferentes franjas de verdad de, por así decir, los tres teoremas climáticos fundamentales, ¿no? A día de hoy, los tres teoremas climáticos fundamentales, así entre comillas, que se suelen presentar es lo siguiente. Existe un calentamiento global, en primer lugar. En segundo lugar, se dice ese calentamiento global está causado por el incremento de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Y un tercer teorema climático es que ese aumento de las temperaturas va a continuar de una manera cada vez mayor, pues hasta 2100, ¿no? Y con efectos pues no deseados, ¿no? Claro, lo primero que hay que llamar es que la ciencia del cambio climático suele presentar en pack estos tres teoremas, por así decir, ¿no? Pero que su franja de verdad es muy distinta, ¿no? Vayamos con el primero, ¿no? El que esté más interesado en esto, pues le remito a esa lección en la EFO o a los artículos, ¿no? Al respecto, pero hay que analizarlos, ¿no? Y de nuevo, el primer teorema, ¿no? El primer teorema, el estudio de las series climáticas, esas series climáticas se conocen desde los años 30, ¿no? Pero resulta complicado remontarse en el pasado. Ahí ya hay que usar datos indirectos, ¿no? Lo que se llaman datos proxy, ¿no? Y la reconstrucción de las temperaturas a partir de datos proxy, como puede ser, por ejemplo, el crecimiento de los vegetales, etcétera, es ya alguna cuestión que es más compleja, ¿no? Entonces, lo que sí que, siendo este teorema de los tres el que mayor franja de verdad, a mi juicio, tiene, sí que uno puede decir que parece razonable pensar que desde los años 80 ha habido un aumento de las temperaturas, sobre todo porque desde esos años la temperatura está bastante, la temperatura en prácticamente todas las zonas del planeta está bastante bien punteada, ¿no? Hay pues eso, estaciones climáticas, hay globos sonda, hay satélites climáticos, etcétera, ¿no? Ahora bien, el problema es que cuando uno intenta reconstruir esa serie hacia atrás para ver si el calentamiento del presente es anómalo o no, ahí ya hay ciertas incertidumbres que hay que barajar con el hecho de que no hay, primero, con el hecho de cómo se cocina esa temperatura global, que es, claro, una media de todas las temperaturas puntuales y tal, y eso, claro, ya es estadística, ¿no? Aquí entra precisamente mi especialidad, ¿no? La estadística, ¿no?
y luego también con cómo se estiman las temperaturas del pasado, ¿no? Y ha habido momentos en la historia geológica del planeta en los que efectivamente ha habido temperaturas superiores, temperaturas globales superiores a las que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, siendo este teorema el que tiene, a mi juicio, mayor franja de verdad, hay que ser consciente también de esas incertidumbres en las series de medida que estarían ahí. El segundo teorema es el que tiene que ver con el hecho de que el factor determinante en el aumento de las temperaturas es los gases de efecto invernadero, en particular el CO2, de origen humano, ¿no? De origen antropogénico. El problema es que muchas veces cuando esto se plantea, mucha gente piensa que el efecto invernadero es algo que está probado en el laboratorio, ¿no? Que es, por así decir, y que simplemente lo que se hace es, pues, con pruebas de laboratorio, extenderlo. Pero el teorema, es decir, el decir que el factor fundamental son las emisiones de gases de efecto invernadero, es una prueba, de nuevo, por así decir, estadística, que depende totalmente del uso de modelos computacionales y de simulaciones. Quiero decir, uno crea un modelo asistido por ordenador que va, por así decir, simulando la temperatura, la evolución de la temperatura global del planeta. Y entonces lo que observa es que si uno, y esta es la prueba fundamental del teorema, es que si uno solamente mete factores no antrópicos, es decir, radiación solar, qué sé yo, erupciones volcánicas, etcétera, las gráficas no son capaces, que se producen, no reproducen el aumento de las temperaturas en los últimos 40 años. Sin embargo, si uno mete ahí los factores antrópicos, ponderados obviamente de determinada manera, entonces sí, se reproducen. Pero fíjense esto ya, el teorema es un teorema que depende del uso de modelos computacionales y simulaciones. Unos modelos computacionales o simulaciones que también son los que están a la base de las predicciones que se hacen al futuro. Predicciones que además dependen, y esto es muy interesante, de escenarios económicos, es decir, de cómo vaya evolucionando la economía mundial, ¿no? Y aquí lo curioso del caso es que, y es lo que me permito llamar la atención, es que fíjense de nuevo cómo la ciencia del cambio climático se parece de nuevo a la cosmología, ¿no? Que necesita continuamente funcionando con modelos teóricos y con simulaciones con ordenador, ¿no? En ese sentido, la ciencia del cambio climático se parece más a la cosmología que, por ejemplo, qué sé yo, a la química o a la física del estado sólido. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto sería un poco lo que se me ocurriría a mí llamar la atención, ¿no? De, pues, de cómo también este tipo de cuestiones relacionadas con la ciencia del cambio climático, pues también precisan, cuando uno se sumerge en ellas, de tener una idea de ciencia que ahora es distinta, ¿no? Para ser capaz de evaluar la franja de verdad de esos teoremas, ¿no? Y aclarando, ¿no? Que desde nuestras coordenadas filosóficas, por supuesto que las ciencias son, sin duda alguna, como el propio Bueno dice, las rocas más firmes en las que apoyarnos. Pero es dicho esto sin perjuicio de que en esas ciencias hay que discriminar diferentes estados, ¿no? Y no es lo mismo la cientificidad, el estatuto nosológico, qué sé yo, de la geometría o de la física, de la mecánica de Newton o de la química o de la teoría de la evolución, que de otras ciencias o disciplinas científicas como de las que hemos estado hablando hoy en el programa. Muy bien, Carlos. Pues luego, en la caja de descripción de este vídeo, aquí abajo, en YouTube, vamos a poner los enlaces de interés de los artículos que has citado sobre el cambio climático antropogénico y también vamos a volver a poner aquí en pantalla. Bueno, vamos a recordar el libro que es tu última publicación, del que ya tuvimos ocasión de hablar en la entrevista anterior, Filosofía de la Inteligencia Artificial, en vegetal y en digital, ¿verdad? Por la editorial Sí. Pentalfa. Y bueno, pues el libro que publicaste en el año 2018, Filosofía de la Cosmología, Hombres, Teoremas y Leyes Naturales, también de la editorial Pentalfa, Oviedo, como ya decía, del año 2018. Bueno, Carlos, pues si te parece, cerramos aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu generosidad, como siempre. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Pues nada, un placer, Paloma, y encantado. Muy bien.
Y aprovechamos también para saludar y despedirnos de toda la audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, también por vuestro apoyo, por vuestra generosidad. Ya sabéis que este canal se financia exclusivamente gracias a vuestras aportaciones. No hay apoyo institucional, ni público ni privado, ningún partido político, nada por el estilo. No olvidéis darle a la suscripción, a la campanita, revisar bien las notificaciones, revisar bien nuestra página web, que estamos actualizando constantemente con nuevos materiales. Y bueno, pues quedamos a la espera del programa de la semana que viene. Nos despedimos como siempre diciendo: si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego, Carlos, y hasta luego a todos. Chao, chao.